esta mañana quisiera yo hablar de algo que es tan sensible y tan cercano a nuestro corazón, que yo estoy seguro que cuando termine esta conversación tú vas a tener una visión clara de muchas cosas que se habían atorado en tu vida. Tengo la convicción de Dios que va a traer seguridad en muchos de nosotros y que nuestra vida de verdad que va a cambiar a partir del día de hoy. Para poder vivir y caminar en el Espíritu como Dios desea, nosotros necesitamos entender la diferencia que existe entre vivir bajo la ley o vivir por la gracia. De esto hablamos hace unas semanas atrás. Y también necesitamos reconocer que tenemos una nueva naturaleza. Hemos recibido una nueva naturaleza desde el instante que nosotros creímos en Cristo. Qué triste es saber que el Espíritu Santo habita en mí, haber sido bautizado en el Espíritu y de cualquier manera no vivir en el Espíritu. Si no vivimos en el Espíritu significa que la mayor parte del tiempo estamos viviendo en la carne. No hay una tercera opción. O vives en el Espíritu o vives en la carne. Y en este sentido, no te dejes engañar ni te engañes a ti mismo. Si el Espíritu vive en ti, entonces Él mismo se encarga de producir el fruto que traduce novedad de vida. Alguien por ahí recuérdame, ¿qué es parte del fruto del Espíritu? Perfecto. Algunos dicen, pastor, yo no tengo paciencia. Es que el fruto es uno. Y si no hay paciencia, ¿cuál es el problema? Que la persona no está genuinamente viviendo en el Espíritu. Y si no está viviendo en el Espíritu, pues no hay otro. Está viviendo entonces en la carne. Y si somos honestos, yo creo que todos batallamos en diferentes grados con asuntos relativos a la carne. Y al mismo tiempo nosotros sabemos que estamos ofendiendo al Señor. Pero la tragedia es que no nos hemos dado cuenta de que Dios ya proveyó el medio para vivir en victoria. Ya está dado. Y de esto justamente es de lo que quisiera yo platicar esta mañana. Y todos los que se rieron de mi confusión de Amán y Mardoqueo, yo quiero que estén un día aquí y vean cómo se nos confunde todo y se nos olvida todo. Es cierto. No es fácil estar de pie delante de ustedes. Ustedes imponen. Gente guapa, gente inteligente. Algunos dormidos, otros despiertos. Todo. Nuestra naturaleza rebelde ya fue ejecutada. Sabemos que la ley siempre incita o provoca a nuestra naturaleza carnal a actuar en contra de Dios. La ley nos provoca a rebasar los límites. Déjame darte un par de ejemplos. De pronto la política de la escuela dice que prohibido que los alumnos fumen. Y en ese instante esto es peor que echar dinamita. Desde el día de la prohibición, la misión única de vida de los chavos se convierte en una sola cosa, que es fumar. Y ahora, ¿cómo voy a hacer para fumar en la clase? ¿No? Y que no me cachen. Y voy a fumar en los pasillos. Las chavas no se quedan muy atrás. La escuela prohíbe las minifaldas. Y de inmediato surgen las faldas convertibles. No sé si las habían visto en mi escuela, había esta regla tan simpática. Entonces las muchachas, ¿quién sabe cómo le hacían? Ya era minifalda y para el otro lado ya era Chanel. La ley es buena y nos conduce por el sendero de la justicia que lleva a la salvación, pero también la ley despierta lo peor de nosotros. Y eso hace que emerja de dentro de nosotros una naturaleza rebelde. Entonces, tú y yo debemos cumplir la ley, pero como hijos de Dios también debemos vivir en la gracia. Y bueno, ¿qué es lo que significa vivir en la gracia? Es vivir cada instante siguiendo la guía del Espíritu Santo. Y si no seguimos la guía del Espíritu Santo, ¿qué clase de vida estamos viviendo? La vida de la carne. Y la vida de la carne es la que nos lleva al pecado. No hay una tercera opción.
Por eso, con la ayuda de Dios, hoy tú y yo vamos a demoler una serie de pensamientos que han dominado nuestra vida y que estaban completamente equivocados. Para empezar, algunos cristianos siguen creyendo que están como casados con la naturaleza carnal. Por eso se les hace muy difícil vivir en esa plenitud del Espíritu Santo. Por otro lado, a nadie le gusta reconocer que nació con una naturaleza rebelde. Pero la buena noticia es que no se casó con la naturaleza rebelde. A esa naturaleza rebelde la Escritura le llama el viejo hombre. El viejo hombre. Por eso, voltea con tu esposo y dile que lo quieres mucho. Y voltea con tu esposo. Dile, yo lo quiero mucho. Romanos 6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Y si no somos esclavos del pecado, ¿qué somos? Libres. Libres para no pecar. Ahora bien, si nosotros abrimos nuestros oídos espirituales, vamos a descubrir que esta es la clave para poder hoy, en el nombre del Señor, erradicar el origen de la mayoría de nuestros problemas. Porque allí en la cruz, Jesús obedeció a su Padre y se hizo uno con nuestra naturaleza rebelde. Él no era rebelde, nunca fue rebelde, pero tomó nuestra naturaleza rebelde. Quiere decir que nuestro hombre rebelde, el hombre viejo, que dice la Escritura, fue crucificado en el mismo madero que Cristo. Por eso, la próxima vez que detectes la presencia de la tentación, háblale a tu hombre viejo y dile, hey tú, ¿a dónde vas si ya estás muerto? Dios no tiene un programa de rehabilitación para el hombre viejo. No lo envía a la iglesia para que reciba disciplina. Dios tampoco lo ordena a ese hombre viejo a que aprenda la Escritura. Lo único que el Señor le dice al hombre muerto que haga es nada, porque está muerto. Y si nosotros entendemos esta verdad, vamos a poder vivir sin pecado. ¿No te gustaría pasar, por ejemplo, todo un día sin pecar? Háganme así o así. Aquí está la clave. Si tú pones atención en esta enseñanza, tú desde hoy vas a dejar de pecar, porque la siguiente vez que se acerque la tentación, voy a poner, es un supón, ¿no? Trabajas en un edificio de oficinas y tú vas llegando, baja el elevador y va saliendo del elevador mucha gente y de pronto viene una chica guapísima. Pero tú como estás casado y estás entendiendo esta palabra, cuando se acerque la tentación, ¿qué vas a hacer? Como el perrito, te haces el muerto. No estoy bromeando, esto es en serio. ¿Qué va a pasar con la chica? Pues va a pasar y tú no la vas a ver, ¿verdad? Entonces, papás, esa es la enseñanza para con los hijos. Si los hijos están saliendo con el chavo y la chava y eso, enséñales esto. Diles, ya tengo la clave para que ustedes se porten bien. Cuando vengan esos pensamientos, tú te haces el muerto. Nosotros nada podemos hacer con el hombre viejo excepto enterrarlo. Nuestra naturaleza rebelde murió cuando Cristo se dio su vida en la cruz. Y esto es un hecho histórico, esto ya pasó. Quiere decir entonces que nuestro hombre viejo no puede seguir teniendo control de nosotros. Pero la verdad, de nada nos va a servir si no actuamos en consecuencia a lo que ahora sabemos. El pecado, dice la Biblia, no tiene control sobre nosotros. Entonces, ¿por qué pecamos? Porque le damos permiso, nos damos permiso a nosotros mismos de pecar.
Cuando nosotros creemos en Cristo, Dios perdona todos nuestros pecados y desde ese instante el Señor también trata con esa nueva naturaleza rebelde y provee una nueva naturaleza que es el nuevo hombre. Si tú crees en Cristo, ya dentro de ti tienes al hombre nuevo, una creación nueva, eres una criatura nueva. Y quiere decir que estamos hablando de una permuta, de un cambio. Dios elimina al hombre viejo y le da vida al hombre nuevo. Y el hombre nuevo es de una naturaleza completamente diferente a la del viejo. Es la naturaleza misma de Jesucristo reproducida en nosotros por la obra del Espíritu Santo y por la fe que tenemos en la palabra de Dios. Y el agente que produce el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo imparte, que el Espíritu Santo imparte en nosotros, y esa es la misma naturaleza de Cristo. Por eso el pasaje nos dice que ahora bien deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Para Pablo, todos los que viven en la gracia de Dios, los que son del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los está guiando, están muertos al pecado. Y la prueba para saber que estamos muertos al pecado es que no pecamos. Entonces, pregúntate a ti mismo si hoy, que todavía no se acaba el día, ya pecaste para ahorita, aunque sea una vez. Algo está pasando mal, ¿se dan cuenta? Porque lo que estamos diciendo, lo que estamos leyendo de la Escritura es correcto. Por eso Pablo categóricamente afirma, si naciste de nuevo y continúas viviendo en pecado, te contradices. Algo no está bien, algo no estás haciendo bien. Y si estás muerto al pecado, no tienes por qué vivir en pecado. Y esto tiene que ser una realidad en nosotros. Por favor, respóndeme a esta pregunta. ¿Naciste de nuevo? Si dices que sí, entonces tu vida se debe caracterizar por la ausencia de pecado. Ausencia de pecado. Si sigues pecando como yo, a pesar de que sabemos que tenemos una nueva naturaleza en Cristo, la única explicación que yo le puedo dar a esto es que no creemos estar muertos al pecado. Ese es el asunto. No nos alcanzamos a convencer de que verdaderamente estamos muertos al pecado, y esto es lo que el Señor quiere que entendamos y apropiemos. Por eso reflexiona en esto que es tan importante. Cristo murió en la cruz, pero Él no se levantó a sí mismo de la muerte. ¿Se acuerdan? Jesús confiaba que el Padre, confiaba en el Padre para que lo levantara a la hora precisa a través del poder del Espíritu Santo. Jesús murió, lo sepultaron, pero fue el Padre quien lo levantó de la muerte. Y si el Padre no hubiera resucitado a su Hijo Jesús, Él hubiera permanecido en ese sepulcro. De la misma manera, tú y yo debemos creer y confiar que Dios nos levanta de la muerte de nuestros pecados. Y si nosotros preguntamos, ¿y por qué? Porque nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos. El muerto no puede hacer otra cosa más que estar muerto y echarse a perder. Entonces, ¿cómo salimos del pecado? Esta es una acción externa que Dios tiene que hacer en nosotros. De manera que literalmente Jesús dependió del Espíritu Santo para que lo resucitara de la muerte. Y nosotros también literalmente dependemos del Espíritu Santo para que nos levante de la muerte de nuestros pecados. Con tus fuerzas, con mis fuerzas, no lo vamos a hacer. Y esto es una obra que hace el Espíritu Santo y solamente Él lo puede hacer, que nos puede traer a novedad de vida. Este año que efectivamente, como dice Arturo, se está acabando, ¿cuántos de ustedes intentaron ponerse a dieta? Los demás están gordos. ¿Quién tuvo 100% de éxito en su régimen alimenticio? No, yo no estoy levantando la mano, ¿verdad? Que quede muy claro. ¿A alguien le fue rete bien con la dieta? No digas mentiras. Pero ¿qué es lo que viene qué siguen estas semanas y meses?
Viene la comedera. Por eso nos ponemos a dieta. ¿Cuándo? Ahí está el hombre viejo. ¿Se fijan? Entonces nosotros tenemos clavado al hombre viejo en la cruz, pero nosotros mismos lo levantamos y hacemos planes para pecar. Ya nos estamos saboreando los romeros y todo lo demás. Entonces, sí lo creemos, pero no lo apropiamos. Y eso es lo que nos mantiene en esta conducta y en esta actitud. Mira cómo Pablo lo decía. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Yo creo que todos lo leemos y entendemos que solamente en Cristo podemos tener esta vida nueva que anuncia la Escritura. Y solo el Espíritu Santo nos habilita para responder al Evangelio de una manera correcta. Y sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Por eso la enseñanza es muy sencilla y muy clara. Si recibimos el Espíritu Santo y vivimos en el Espíritu, los estándares de Dios que parecían imposibles empezarán a ser una realidad natural y espontánea. Y esto es sensacional. Entonces, déjenme hablar en primera persona. Mi problema de sobrepeso no es glandular, no es hormonal. Es un problema de las quijadas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recomiende, ustedes son el pastor, yo soy la oveja, ¿qué hago? Hoy es domingo, es día de gorditas de chicharrón, ¿verdad? Entonces, 2 gorditas de chicharrón para el pastor. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Se hace el muertito. Es la única manera de poder vencer la tentación que ahí está en el plato. Ya las huelo, vaya. Nosotros tenemos que cambiar de mentalidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está pasando? Miren, dice Pablo, y aquí hay 2 versiones de la Biblia que nos pueden ayudar a entender. Ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, sino que son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces, si tú dices, es que verdaderamente no puedo dejar de comer, quiere decir que no tienes dominio propio. Quiere decir que no estás bajo el señorío del Espíritu Santo y no está guiando tu vida, al menos no en esa área. Gracias a Dios, Él nos ha librado de otras cosas en otras áreas de nuestra vida, pero quizá en esta estamos batallando. La versión Reina Valera, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. En otras palabras, tú que eres hijo de Dios, no estás en la carne, sino en el Espíritu. Pero aquí está la clave: en la medida que el Espíritu de Dios opere continuamente en ti. Mira, si tú vienes, digamos, te acercas al Señor cada domingo que vienes aquí, ¿cómo va a ser tu vida espiritual? Mala. Tiene que ser continuamente. En la medida que nosotros le permitamos al Espíritu Santo tomar el control, en esa misma medida desaparece el pecado, y si desaparece el pecado, desaparecen los problemas. Pero la triste realidad de muchos de nosotros es que el Espíritu Santo habita solamente en ciertas áreas, ciertos días, pero en otras áreas y en otros momentos no está presente porque no se lo permitimos. Cuando vamos a pecar y hemos dispuesto a pecar, dejamos a Dios en la puerta y le decimos: Señor, no entres porque lo que voy a hacer de aquí en adelante no te agrada a ti, pero me agrada a mí, y con permiso voy a pecar. Por eso la clave del éxito y lo que nos hace a nosotros diferentes es el Espíritu Santo viviendo y operando en nosotros. Es decir, la carne y el Espíritu son mutuamente excluyentes. Si estás en el Espíritu, si el Espíritu habita en ti, entonces no estás en la carne. Pero si el Espíritu Santo no tiene el control de tu vida, entonces no vives en el Espíritu, sin importar que seas el mejor pastor del mundo. La clave entonces
es que el Espíritu viva y opere continuamente en nosotros. Hay situaciones que quizá para nosotros de verdaderamente se nos complican, y aquí entramos en las cadenas y en los vicios, hábitos que no parece que podemos romper. Y aquí está la clave para poderlo romper. Tienes que morir en esa área para dejar que el Espíritu viva en ti. Y en la medida que tú estás en el Espíritu, eso va a desaparecer. Por eso Pablo le decía a la iglesia de Éfeso: no se emborrachen con vino, porque eso los va a arruinar. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, miren, para que puedan cantar salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para que no batalles en este texto, te lo traduzco al mexicano. Lo que Pablo le dice a los efesios, lo que Dios nos pide es que cuando alguien te ofenda, cuando alguien abuse de ti, que tú le respondas con salmos, con himnos, con canciones espirituales y música celestial. Eso es lo que Dios quiere. Y algo más, cuando tú vas manejando en periférico y se te cierra alguien o se te mete, que en ese momento tú le des gracias a Dios por ese hijo de Caín que se te cerró, ¿no? Y lo bendices, ¿verdad? Pero eso no nos sale natural. ¿Qué es lo que nos sale natural? Pues lo otro, porque no estamos en el Espíritu. Vamos manejando y traemos todas las preocupaciones y todas las cargas, y pareciera que nos transformamos en otra persona diferente. Dios lo que nos pide, yo les pregunto, ¿es imposible? Déjenme decirles que no, definitivamente no, porque todo lo que Él nos ordena hacer está en nuestras posibilidades. Y si no lo hemos logrado, posiblemente se deba a que no hemos comprendido el orden de Dios. Mi mejor consejo para ti es: no trates de entender a Dios, solamente obedécelo. Tú flojito y cooperando, Dios dice algo, tú accede inmediatamente, no cuestiones. Este es uno de los principios de Dios que solamente busca nuestro provecho. El día que tú rendiste tu vida a Jesucristo, tú recibiste al Espíritu Santo, pero dependiendo de lo que hiciste con el Espíritu Santo, así es tu vida. Si tú le permites al Espíritu Santo vivir, Él va a vivir en ti. Y en la medida que te sometas al Espíritu, en la medida que permitas que el Espíritu Santo tome control de cada área de tu vida y de cada momento, en esa misma medida de rendición, tu vida va a cambiar. De manera que no es imposible, lo podemos hacer, pero va a requerir de nosotros algo. Y ese algo es sencillamente morir a nosotros para que el Espíritu Santo viva en nosotros. Regresemos aquí a un pasaje de Romanos. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Y dice Pablo categóricamente: ya no somos esclavos del pecado. ¿Sabes? El mismo día que Jesús murió en la cruz, nuestro hombre viejo también murió. ¿Cuándo sucedió esto? Hace 2000 años. Y algunos parece que no nos hemos dado cuenta. Jesús lo que hizo fue morir para que el pecado dejara de tener ese poder en nuestra vida, y lo hizo para que tú y yo nunca más fuéramos esclavos del pecado. Entonces, si hemos recibido el Espíritu, si Cristo fue a la cruz para que nosotros seamos salvos y no pequemos, ¿por qué seguimos pecando? Aquí esa es la pregunta difícil. Nuestro hombre viejo ya fue crucificado con Cristo. Por lo tanto, nuestra persona de pecado ya fue destruida. Dejamos de ser ya esclavos al pecado y ahora somos libres del pecado para poder vivir esa plenitud de vida. Mira, gracias a Dios, Él pagó con su vida nuestro pecado y cumplió esa demanda de Dios, porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, por la muerte de Cristo nosotros fuimos justificados y fuimos declarados justos, y ahora nosotros somos salvos. Y desde ese momento dejamos de seguir los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa y ahora seguimos al Espíritu Santo.
Pero si tú sientes que de pronto hay algo que no es del Espíritu de Dios que te impulsa a hacer algo, eso le pasa al que está metido en drogadicción, los que están metidos en el alcohol, en abusos sexuales, y que no puede su cuerpo estar sin su droga. Quiere decir que ese hombre viejo no ha quedado aún sepultado. No estamos tampoco por el otro lado viviendo en la experiencia diaria del Espíritu Santo. Cito también de Pablo: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Jesucristo. Esta verdad en serio que es fácil entenderla. Cristo murió en la cruz, Él fue sepultado, se levantó de los muertos y Él está viviendo eternamente con su Padre. Así también nosotros, de verdad, se los digo, de verdad hemos muerto al pecado y ahora vivimos para el Señor. Por eso aquí se encuentra la clave de muchas de nuestras luchas: el poder entender, aplicar a nuestra vida y vivir ahora cerca del Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí manejan mal? Y ustedes saben que manejan mal y rápido. Levante la mano. Amado, no te hagas, mano. ¿Cómo manejarían si el Espíritu Santo viniera sentado en el asiento del copiloto? ¿Se pasarían los semáforos? ¿Se estacionarían en lugar prohibido? ¿Bajarían la ventana para saludar? Necesitamos la presencia del Señor. Esta es una verdad que tiene dos ángulos. La naturaleza rebelde de Adán, que es parte de nuestro ADN espiritual, no puede vivir de acuerdo al Espíritu. Y por el otro lado, nunca vamos a vivir plenamente a menos que muera la herencia de Adán en nosotros y que vive el Espíritu Santo en nosotros. Aquí está el asunto. ¿Cómo le hacemos? Por un lado está nuestra genética espiritual que nos invita a pecar. Por el otro lado sabemos que el hombre nuevo está dentro de nosotros, pero a lo mejor no está suficientemente fortalecido porque no llevamos una relación cercana con el Espíritu Santo. Lo que tenemos que empezar a hacer es detener los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa y seguir los impulsos que da el Espíritu Santo. Lo hizo, dice Pablo, para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Esto es una afirmación, está hablando de ti y de mí. Quiero detenerme en una frase que ya la habíamos marcado anteriormente. Así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios dice, considera. En otras palabras, piensa, cree que estás muerto al pecado. Y se los vuelvo a decir, de verdad estamos muertos al pecado. Esto no es algo que nos va a pasar en el futuro. Tampoco es algo que nos debemos esforzar para alcanzar, sino que ya hoy, si no lo sabías, estamos muertos al pecado. De hecho, estamos muertos al pecado desde hace más de 2000 años. Entonces, abre los ojos de tu entendimiento, graba esto en tu corazón, porque cuando tú creíste en Cristo por fe, ahora tú eres lo mismo que Jesucristo. Parece una cosa grande y sí lo es. Ya no somos ese hombre de pecado. Y así como el Señor Jesús fue anticipando todo, Él nació, nosotros también nacimos. Él creció, nosotros también crecimos. Él llegó a la madurez, el Señor espera que lleguemos a la madurez. Él murió, nosotros también vamos a morir, pero Él no se quedó en la tumba. ¿Qué pasó después? Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y Él fue ascendido y está hoy en la gloria, y nosotros también ascenderemos y tendremos un cuerpo glorificado. Todo lo que hizo Jesús, nosotros lo vamos a hacer. Y todo lo que es Jesús también lo somos nosotros, porque hemos creído en fe en Él. Entonces no solamente el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, sino que ahora nosotros somos como Jesucristo,
como Jesucristo. No somos Jesucristo, somos como Cristo y tenemos las defensas, tenemos el poder que tenía el Señor Jesucristo para vivir sin mancha y sin arruga en este lugar. Debemos considerarnos, debemos recordarnos entonces a cada rato, ¿verdad? Que nosotros estamos muertos al pecado. Leí yo de un hombre que recibió un tremendo golpe de cabeza. Y como resultado de esta contusión entró en un coma muy severo, muy profundo, y ahí se quedó por muchos meses. Las enfermeras que lo cuidaban estaban preocupadas por la condición porque de verdad parecía estar muerto. Y un buen día su esposa tomó la decisión de trasladarlo del hospital a la funeraria. Y cuando llegó, de inmediato lo pusieron dentro de un féretro. Había muchos otros clientes que tenía que atender antes que él. Y como a las 2 de la mañana, estando este hombre solo en la capilla misma que estaba débilmente iluminada, el hombre se sentó en la orilla del ataúd y empezó a mirar a su alrededor. Y con una voz preocupada y nerviosa, él dijo: ¿qué me está pasando? Si estoy vivo, ¿por qué estoy dentro de este féretro? Y si estoy muerto, ¿por qué tengo ganas de ir al baño? Esto no es una broma. De una manera simple, esta historia explica la realidad más profunda y trascendente que estamos aquí tratando de explicar. ¿Sabes? Si estoy muerto, como lo afirma en la Escritura, entonces ¿por qué tengo ganas de pecar? Algo, ¿verdad? Algo no está haciendo sentido. Y sabemos que Dios no se equivoca, sabemos que la Biblia no se equivoca. Entonces, ¿de qué lado está el problema? Está de nuestro lado el problema. Mira, en el instante que nosotros somos tentados, lo que tú y yo tenemos que hacer es: debo recordar que sí estoy muerto. Entonces viene la muchacha guapa que te digo en el edificio, y sale esta muchacha, y tú que estás casado y que tienes el deseo de vivir cerca del Señor Jesucristo, ¿qué vas a hacer? Me tengo que recordar: estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. ¿Y cómo los muertos cierran los ojos? Yo creo que sí, yo los cierro. No me conviene ver, ¿verdad? Entonces me recuerdo, debo recordar, debo considerar, debo darme cuenta, debo creer que no tengo ninguna relación con el pecado. Yo tengo la naturaleza de Cristo ahora, soy un nuevo hombre. Debo recordar que Cristo murió al pecado para que ahora yo esté libre al pecado. Y debo decirme para mí mismo: estoy muerto al pecado y estoy vivo para Dios. Y esta es la posición que ahora yo tengo. Si tú no haces esto, y aquí está la clave del asunto, si tú no sigues este consejo, cuando venga la tentación, ¿sabes qué va a pasar? Lo mismo que ha pasado hasta hoy. Vuelves a caer, vuelvo a caer. Cuando Pablo escribe esta carta, él dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esta chica del elevador es de la carne, completamente, ¿verdad? Y las chicas también ven a los chicos y le ven la carne también, no os hagáis. Entonces dice Pablo: las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Miradle como quieras. Es que yo leo la Biblia, es que yo estoy diezmando fielmente. Si tú no estás viviendo en el Espíritu, no estás agradando a Dios. La naturaleza vieja está imposibilitada a agradar al Señor. Y la única provisión de Dios para la vieja naturaleza de Adán es la cruz, es la muerte de Cristo. Por eso, si queremos agradar al Señor, debemos comprender y sobre todo debemos vivir muertos al pecado. Por allá sí me ayudan. Quiero terminar
y aterrizar estos pensamientos comentándote muy brevemente acerca del águila y la conducta que tiene. Y esto nos puede ayudar a podernos apropiar de la palabra que hoy recibimos de parte del Señor. El águila, para construir su nido, primero forma una estructura con ramas que recoge de todas partes, y especialmente elige ramas que tienen espinas muy filosas y las colocan de manera estratégica, formando un aro circular. Cuando el águila termina su trabajo, lo único que nosotros con el ojo alcanzamos a ver es como una enorme corona de espinas que todas apuntan hacia arriba. Después, una por una va trayendo las hojas y las clava en las espinas, y la intención del águila entonces es formar una especie de colchón de pared a pared. Lo siguiente que hace es quitar de su propio pecho las plumas, las más suaves, y con esa va formando un segundo colchón y después las coloca encima de las espinas y de todas las hojas. Cuando esta tarea queda terminada, diríamos, queda un nido confortable donde ahora el águila puede poner sus huevos. Con el tiempo los aguiluchos quiebran el cascarón y salen, y su nuevo hogar es este nido que fabricaron sus padres, porque las dos entran en esta tarea. El padre y la madre águila alimentan, protegen celosamente a los pollos, y por eso es que edifican sus nidos siempre en las cornisas más altas de la montaña, y estando en lo alto impide que algunos depredadores les alcancen. Saben, la Escritura nos habla del trato de Dios para con su pueblo en un pasaje bien hermoso, un evento que sucede durante el Éxodo, y dice: como un águila, y aquí águila es un representante de Dios que aviva sus polluelos y revolotea sobre sus crías. Las crías es Israel, es la iglesia que somos tú y yo. Así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. La Escritura y también la ciencia aseguran que cuando llega el tiempo de los aguiluchos para volar, la mamá revolotea sobre el nido y los excita, los alborota, y esa conmoción es las primeras lecciones de vuelo. Las águilas maduras golpean después con sus alas el nido, y las plumas más débiles, que son las del costado, son las que azota para que las crías sigan teniendo esa protección. También golpean el pico contra las rocas hasta desquebrajarlo. Cualquier ojo inexperto de estas cosas y ve el águila que está haciendo esta tarea, diría: el águila se está matando, se está desplumando, ya no va a poder volar por algún tiempo al menos, se está quitando el pico, ya no va a poder comer. Quizás no suene ilógico, pero esta es la manera que Dios dispuso para que las águilas cambien de plumas y fortalezcan sus alas. Y esto es lo mismo que cantaba el salmista: Dios es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Al final de cada temporada de reproducción, la cima de la montaña se ve desolada, el nido está vacío, no hay ni siquiera plumas ni hojas, lo único que se puede ver son espinas horrorosas. Y si vieras las águilas adultas, se ven muy mal, parece que las atropelló un camión de basura, quedan todas feas, horrorosas. Y así como los padres revolotearon, los aguiluchos contra las espinas también se lastimaron, y ahora están en la disposición de dar sus primeros pases de vuelo. Cuando las aves han dado muerte a lo más valioso que poseían, que es las alas y el pico, entonces y solo entonces es que Dios las robustece. Literalmente, el Señor las rescata del hoyo de la muerte y ahora están listas para volar. En ese acto,
la mamá ya rejuvenecida toma a las crías y las avienta al vacío. Si no logran volar al primer intento y el pollito no se muere, la mamá lo vuelve a tomar, lo vuelve a subir a la cima y lo vuelve a echar al abismo. Y va a repetir esa acción las veces que sea necesario hasta que pasen una de dos cosas: o vuela o se muere. Y esta mañana yo tengo una noticia buena que darte y una noticia mala. ¿Por cuál quieres escuchar primero? Pues no importa cuál, voy a empezar por la buena. La buena noticia es que Dios quiere que mueras a tu vieja naturaleza, para que te liberes de una vez y para siempre de la esclavitud del pecado en la que hemos vivido. La buena noticia es esa. Tu naturaleza vieja está muerta. Dios quiere que vivas en libertad. Pero te tengo una mala noticia. La mala noticia es que solamente hay dos métodos para dar muerte a la naturaleza pecadora. ¿Lo haces tú de manera voluntaria o lo hace el Señor? Solo que cuando el Señor lo hace, lo va a hacer como el águila. Te va a desplumar de todo lo que tú consideras más valioso de la vida. Te va a quebrar el pico. Y a algunos no les haría nada mal 6 meses sin hablar. Y después te avienta al precipicio para que vueles. Pero está en tus manos la decisión. ¿Quieres vivir sin pecado? ¿Quieres agradar a Dios? Necesitas vivir siendo guiado por el Espíritu Santo. Si no lo has logrado hasta ahora, se debe a que sigues todavía, como yo, en muchas áreas de mi vida, viviendo en la carne. Dice el Señor: no más. Se acabó el tiempo, ya te di muchas oportunidades. Ahora es el tiempo. O vuelas o vuelas. Yo quiero invitar a las personas que toman una decisión voluntaria de morir, que vengan aquí al frente para orar, porque yo quiero orar por ustedes. Y los que no pasen, yo lo voy a entender, que le están diciendo: Señor, pues tú tendrás tu método conmigo más adelante. Y está muy bien. A lo mejor se podrían hacer un pelito más para adelante. Cuando Dios me daba esta palabra para compartir, yo le decía: Señor, yo necesito algo que me recuerde todos los días que he muerto al pecado. Entonces se me ocurrió, esto no tiene nada que ver con que estemos en Día de Muertos ni nada por el estilo, pero les voy a dar un imán de regalo a todos y cada uno de ustedes, con la condición de que lo pongan ahí donde trabajan, o ahí, si no trabajan, ahí en el refri, no, porque ahí no más van a comer, no. Lo van a poner ahí donde estudian, ahí donde pasan más tiempo. Y lo que este imán dice, RIP, que es descansa en paz. Aquí me enterré, no lo olvidaré, 2016. Para que ustedes no se olviden que hoy, si estaban todavía que se les movía una patita, pues ya no. Y ahora necesitamos que ustedes tengan esto delante de sí todos los días. Y que en la mañana, al despertar, cuando estén en su tiempo devocional, en el trabajo, continuamente nos estemos recordando
que nosotros tomamos la decisión hoy de morir para que Cristo pueda vivir en nosotros. Vamos a orar. Ok. Si alguien todavía no tiene, nos avisa con su mano. Creo que hay un canto de los niños. No oigo, soy de palo, tengo cara de pescado, algo así. ¿Mande? Tengo orejas de pescado. Entonces nosotros vamos a decir, no oigo, pues estoy muerto, ¿no? Y cuando se acerque la tentación, de verdad, hagan el muertito. Padre bendito, en esta hora, delante de tu presencia, venimos hoy a reconocer lo que tú nos dices con toda claridad en tu palabra, que allí en la cruz del Calvario nosotros no solamente recibimos salvación, sino que también recibimos liberación. Padre, ese día glorioso que tú moriste, también murió ahí mi viejo hombre, y el viejo hombre de cada uno de nosotros que estamos hoy aquí de pie. Hace más de 2000 años murió ese hombre viejo. Pero no hemos sabido, Señor, vivir constantemente pegados a ti, tomados de la mano del Señor, viviendo en el Espíritu. Y eso es lo que nos aparta, y por eso caemos constantemente. Pero hoy queremos tomar una decisión, Señor, firme en nuestra vida. Esta fecha, este día en particular, Señor, hoy nos declaramos muertos. Te decimos, Señor, no somos capaces de vivir sin pecar, pero contigo de la mano, viviendo bajo tu gracia, viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, nosotros nunca más vamos a poder pecar. Queremos pensar para ti, actuar para ti. Queremos que Jesús literalmente esté en nuestros labios de día y de noche, que sea la primera palabra con la que nos levantamos, que sea la última al acostarnos, que no haya otro pensamiento que domine más que tú, Señor. Antes estábamos esclavos al pecado, pero el día que cada uno de nosotros creímos en ti, fuimos liberados del pecado, y hoy en tu nombre rompemos con todas nuestras cadenas. Rompemos hoy con todos los vicios, con todos los malos hábitos que hemos estado teniendo y que no hemos podido romper, Señor. Hoy en el que no soltemos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. Mantén nuestros pasos firmes en una línea recta, Señor, como tú eres, justo. Padre, que seamos conocidos como verdaderos hijos de Dios. Padre, sella tu palabra en nuestros corazones. Haznos creyentes, que podamos apropiarnos de esta verdad para nuestra vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.